A ver. ¿Cómo vas ahí? ¿Escuchás bien? Sí, sí, ahora te escucho perfecto. Al Bueno, fin, pudimos. ¿cómo la vas Estaba llevando? rebelde, Sí, no estaban alineados los astros. estaba tremendo, che. Tremendo. Recién acabo de entrar y justo me acordé porque estaba llegando a casa y dije, bueno, vamos a ver si lo podemos Bueno, hacer. Acá hoy es un caos, ¿viste? Porque con sí, me todo el tema imagino. ¿Cómo la vas llevando? y acá como se puede, es un despelote, pero bueno, ya serán unos días, se acomodará, Sí, como ha pasado señor. siempre acá. Sí, Ya estamos. señor. El motivo de pedirte esta charla es muy sencillo y quiero a ver si lo compartimos, porque por lo general no comparto con casi ningún canal porque la mayoría de los seguidores que tengo no lo tienen. Algunos tienen práctica de radiestesia, pero pocos tienen canal. Por supuesto que está en claridad que todo lo que tú haces no es lo que yo hago. Por la primera parte de la radiestesia comparto contigo muchas de las cosas que haces y la idea era preguntarte cuatro o cinco cositas que pueden servir porque yo me he dedicado más a la parte de la gente que empieza la radiestesia, que recién está empezando. Es más, tengo un péndulo que compré cuando fui a un taller del padre Gérula de madera, que me ha dado mucha utilidad porque es livianito, y también que me ha dado mucha utilidad la varilla de replegada como forma de guiarme en puntos cardinales, que también contesta como las varillas L, pero son referencias que tengo de alguien que sé que tú acompañaste al principio o que te guió mucho, que fue el padre Gérula. Entonces, mi primera pregunta en el sencillo acto de comunicación de hoy es, ¿qué te acercó a la radiestesia? Mirá, te cuento. En primer lugar, yo calculo que más o menos eso fue por el año, sí, pasado los 2005, 2000 más o menos. Caí medio de casualidad o causalidad, como siempre decimos, porque en realidad lo que yo hice fue que la verdad que no había visto alguna vez el tema de los péndulos y eso, pero nunca me había interesado y verdaderamente era bastante descreído del tema. Y además no Ajá, sabía todas las cosas que se hacían con eso. Siempre lo vi que por ahí alguna chica lo hacía para ver si sí o si no esto, o si va a pasar esto, si va a como pasar lo otro. novedad. Que me pareció una pavada, entonces nunca le di bola. El tema es que yo en ese momento, por razones que no, por ahí no viene al caso porque es muy largo todo explicar, me, empecé a observar la vida en sí de otra manera y empecé a ver la naturaleza incluso de otra forma y me empecé a comunicar de otra forma, con lo cual me empezó a llevar una búsqueda. Y en esa búsqueda yo di con, con el ingeniero acá que se llama Jorge Veloc, que era muy bueno. Después anduvo por varios lados, no sé por dónde andará ahora y di con él que daba un curso sobre alquimia del alma, se llamaba. Pero bueno, ahí Mirá, más que nada en ese primer nivel lo que se veía era radiestesia aplicado a los conceptos básicos de geobiología, ¿no? Y de ver claro. también cuerpos sutiles y todo eso, y de detectar cuerpos sutiles y todas esas cosas. Entonces ahí fue cuando medio me sorprendí porque no entendía bien cómo era eso. Y, y bueno, ese fue el primer contacto con la radiestesia. Digamos, a partir de ahí ya empecé todo un camino por todo esto, en el cual después me fui estudiando otras cosas, ¿no? Claro. Que nada que ver con radiestesia, pero sí que tienen que ver con todo este tema de de lo no tan normal, o paranormal, o de lo no tan normal. Paranormal es un término que más adelante en algún otro video voy a criticar gracias a un libro que yo siempre nombro de un autor americano que hoy ya no está, que es psicólogo investigador, Lawrence Lecham. ¿Qué le dirías a alguien que empieza a practicar con estos aparatitos tan esotéricos, tan nombrados, de que tiene que ser de Isis, que tiene que ser de los egipcios, que tiene que ser de acá y de allá? Para mí es más sencillo, pero ¿qué le dirías a alguien?
que Sí, comienza. algo parecido a lo que vos decís. Yo creo que el tema es que ha caído, igual que muchas cosas, en un misticismo. Entonces, yo, por ejemplo, no creo que sea el dueño de la verdad, obviamente, pero no comparto toda la que es la parte esa mística de que me dicen, no, yo tengo que iniciar el péndulo o tengo que preguntarle a ver cómo quiere que yo le pregunte y todas esas cosas. Creo que la radiestesia es mucho más sencilla, por decirlo de alguna forma, con respecto a la parte esa mística por ahí que se le quiere dar. Lo que yo le puedo decir es que básicamente que comprenda qué es lo que le digo a la gente que se inicia, que primero que comprendan bien cuál es el concepto de la radiestesia, ¿no? Como decía el que acuñó el término, ¿no? Alex Bully, que decía que la radiestesia ¿no? Son dos vocablos, ¿no? Radio del latín de Claro. radiación y Antes estesia. llamada rhabdomancia. Claro, antes que se llamaba la rabdomancia, y bueno, Bully creo que él acerta más el término, que es la capacidad de captar radiaciones electromagnéticas, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí le digo, es la capacidad de captar radiaciones electromagnéticas y nos valemos de determinados instrumentos, que hay un montón, algunos son muy viejos, algunos son más nuevos. La gente, te digo, también ustedes pueden inventar sus propios instrumentos, se pueden poner a jugar y a descubrir nuevos instrumentos. La radiestesia tiene que ser muy, le digo, si uno entiende el concepto y uno tiene que ser muy claro, que esa es otra cosa que me pasa siempre, incluso cuando termino de dar los cursos, es que la gente me pregunta cómo tiene que interpretar al instrumento. Cuando siempre yo le digo que bueno, que lo que tienen que hacer no es interpretarlo, sino ser muy claros, primero en el concepto de lo que están buscando, de qué están queriendo medir, y después tienen que ser muy claros en cómo quieren que responda el instrumento, es decir, la gama de respuestas, cómo quieren que sea esa gama de respuestas que tiene que dar el instrumento. Si uno tiene bien claro eso, como le digo, no tendría más inconveniente que de poder tener quizás algunos resultados no tan precisos, porque bueno, no es tan sencillo tampoco que uno pregunta todo y que responde, ¿no? Siempre está bueno aclarar eso, que creo que la radiestesia no, digamos, no es infalible porque depende mucho de uno, ¿no? Entonces a veces uno puede tener un resultado, un falso positivo, eh, porque bueno, no tiene la práctica suficiente. Siempre les digo, el fenómeno psicoquinético, por decirlo de alguna forma, de que las varillas o el péndulo se muevan solo en respuesta a algo, el fenómeno existe, fenómeno. Sí estamos todos de acuerdo que el fenómeno existe. Ahora, de ahí a que tenga la respuesta correcta, eso depende del radiestesista, de la calidad que tiene ese radiestesista. De lo que haya caminado haciendo práctica y práctica y práctica y práctica. Básicamente es eso, sí. Hay gente que tiene más talento que otra. He visto que hay gente que tiene talento para determinada aplicación de la radiestesia y no tanto para otra. Y bueno, y acá, no sé, en Argentina hemos tenido un par de casos que tenían un talento, no sé, prácticamente para todo. Pues, así que la radiestesia tiene un amplio eh, campo de acción, porque sirve desde lo más básico que se sigue usando en todo el mundo, que es para encontrar los pozos de agua, pero también sirve en salud para detectar cómo están los chakras, cómo están los cuerpos sutiles, sirve para encontrar otro tipo de minerales, sirve para encontrar objetos perdidos, que hay gente que es muy buena a veces, sirve para encontrar fallas en circuitos, que he conocido dos personas que hacían eso, eh, sirve para encontrar gente por ahí perdida, eh, pero bueno, ya le digo, ¿no? Creo yo que a veces es difícil encontrar a alguien que le sirva para todo, ¿no? Que sea bueno en todas las aplicaciones. Claro, yo divido en muchos campos, por eso siempre digo, lo primero es hacerse amigo del instrumento, cualquiera que hayas elegido, aunque sea un pedazo de alambre tirado en una obra que puede servir para doblarlo y hacer una varilla o un simple hilo con una aguja que te va a dar la respuesta a lo que tú preguntes. Pero después tenés que definir los campos. Para mí, buscar agua, buscar energías electromagnéticas, buscar personas perdidas o ubicar lugares
que puedan ser históricos, buscar tesoros, cosa que les encanta a los mexicanos, todos los videos que veo de los Sí, mexicanos, tesoros, tesoros, tesoros. Yo en eso es verdad. los admiro porque, claro, ellos saben que hubo una civilización que dejó mucha cosa en metales. Buscar zonas libres de geopatías, que son los famosos, esos lugares que yo llamo buenos, el buen lugar, la búsqueda del buen lugar para meditar, para hacer relajación o también para hacer detección a distancia, que yo se lo he mencionado algún día. Raúl de la Rosa, un español, tiene un libro muy interesante que se llama De la intuición a la radiestesia, que dice, la verdadera radiestesia es la distancia. Bueno, yo todavía no llegué a probar esa afirmación, pero siempre pienso, no sé si tú coincides conmigo, en que hay que especializarse, porque si tú vas a buscar agua y estás trabajando para una empresa, hay mucho de inversión en riesgo. Entonces tenés que ver los suelos, si es lugar es posible de perforar, si es pedregoso, si hay roca, si no hay roca. Y lo que tú dijiste del error, a mí me parece que es muy importante. Padre Génera tiene muchos gráficos donde él pone una medida que es parecida, perdón, a la escala de Bovis, que es el porcentaje de acierto y error. Y lo tiene la ciencia. La ciencia también se equivoca. Entonces, pone un porcentaje de tus aciertos a través de muchas prácticas, ¿no? Y ahí vas midiendo 40, un 50, un 60. Yo puedo llegar, me parece, hasta un 60, pero nunca un 100%, porque Claro, la claro, gente claro. piensa que nosotros somos una especie de magos que tienen un don, que vino no sé qué día y que tu abuelo te lo transmitió con una vara y de repente cuando le erras, y sobre todo cuando hay gente mirando, era lo que dijo, le erró como Eh, 60 metros donde estaba el pozo. Yo sí, sí, no eso lo no es seguí, tan- ¿sabes por qué? Porque cuando quise hacer un pozo en un terreno que era de un amigo o detectarle una vena de agua, llamó a varias empresas. Entonces yo le preguntaba a las empresas que se dedican a perforar agua, ¿quién marca el lugar? Un radiestesista, o sea, alguien que va con un alambre o con un elemento de radiestesia. Y ahí ellos sí te dan la garantía, porque en Uruguay si no, no te dan la garantía de la perforación que van a hacer. Ya me parece importante la especialización. Si vas, porque yo, por ejemplo, para encontrar cosas perdidas son malo. De repente soy mejor para trabajar en la detección de cosas en una casa o a distancia, que me han mandado, por ejemplo, de España, y me dice, sí, mira, ahí donde tú marcaste con el péndulo, hay algo que se da, que es un cruce de energías. En realidad yo creo que la gente a veces quiere hacerlo todo y con radiestesia no va, porque como yo digo, el especialista de todo es ingeniero de nada, ¿no? Sí, es difícil, por eso es tan difícil pertenecer a una asociación, como por ejemplo ser aceptado en, no sé, en la asociación de los Dowser, como le dicen, de los radiestecistas de la Reina de Inglaterra. Tengo entendido, por ejemplo, acá en Argentina tuvimos un radiestesista en particular que fue excelente, que fue don Armando Valentín King. Mira, Y Armando Valentín King trabajó, obviamente, para muchas empresas, pero básicamente él fue el que no creía en la radiestesia, fue entrenado por un general inglés que había venido acá a Argentina antes de que comience la Segunda Guerra, bastante antes, porque ya sabían que iba a haber una guerra y este general inglés andaba buscando todo lo que era minería en oro y petróleo, aunque parezca mentira en la provincia de Córdoba. Em, pero bueno, la verdad es que, resumiendo, en síntesis, él vio algo, no sé por qué vio algo en King, que trabajaba en una mina de oro y había trabajado para distintas minerías, que no sabía nada de radiestesia, vio algo, lo entrenó
durante 2 años que él estuvo en el país, el general este, estuvo en el país, lo entrenó y finalmente salió un radiestesista que hay documentación tremenda. Yo tengo acá contratos que ha hecho con los gobiernos de acá. Por ejemplo, acá en Argentina firmó un contrato para cuando se hicieron los años más o menos 50, se hicieron muchas bases aéreas del interior y él firmó un contrato con la Fuerza Aérea Mirá, para, para hacer los pozos. Y eran muchos pozos de agua que tenía que hacer. Y en el contrato, igual que en algunas, igual él hacía unos contratos muy particulares. Él, eh, él te cobraba solamente si vos ibas a sacar un rédito económico. Si vos no ibas a sacar un rédito económico, como buscar una persona o algo, él no cobraba. Entonces, cuando era así, por sacar agua y todo, él cobraba porque él podía calcular más o menos la cantidad de litros que podían sacar por día. por hora. Entonces, recuerdo que en ese contrato había una cláusula que siempre, casi siempre le ponían esa cláusula, que si de todos los pozos él pifiaba uno, se cancelaba el contrato y no cobraba nada. Y con la Fuerza Aérea, por ejemplo, no pifió ninguno, ninguno. Creo que fueron, no sé si entre 20 y 30 pozos y no pifió ninguno. Y después él encontró también unos, se habían perdido, es un caso muy famoso de unos militares de Bolivia que cayeron con un avión o un helicóptero, no recuerdo bien, en una zona selvática que era inaccesible. Y bueno, lo fueron a buscar y él los encontró desde el helicóptero. Él a veces trabajaba con un péndulo desde el helicóptero, una cosa de locos. Sí, Y no, finalmente, eh, incluso, por eso lo que decía yo de lo duro que es, que son a que ser aceptado en determinadas asociaciones, porque finalmente lo terminó proponiendo este general inglés para que sea aceptado en la Real Asociación de Radiestesistas de la Reina de Inglaterra, la cual tengo entendido que tiene pruebas muy fuertes. O sea, las pruebas no puede fallar nada, son pruebas muy duras porque obviamente te van a dar el apadrinamiento de esa asociación que es muy importante. Eh, con lo cual, eso te da la pauta, como le digo siempre, de que no es tan sencillo. Esto era un caso de una persona que tenía una habilidad, se ve que no la conocía, ha sido muy bien entrenado, no sé cómo, pero fue muy bien entrenado por este general y tiene acá numerosísimos casos, porque está incluso los curas lo llamaban del pueblo a veces para que les busque algún seminarista que se les escapaba, o la gente que le robaban las bicicletas o las motitos para que le encuentre las motitos. Él esa es no cobraba verdad. nada por eso. O sea que tenía una habilidad bastante con la radiestesia, es decir, hacía bastante cosas. Es decir, él en minería, por ejemplo, buscaba las vetas de galena y trabajaba con eso, ¿no? Buscando las vetas de galena y tenía mucho éxito en todas las cosas que emprendía de radiestesia, lo cual, como le digo, no es tan fácil. A veces acá en el interior yo he sabido de gente que busca los pozos y sí, y te dice, mirá, este es bastante bueno y por ahí cuando se muere alguno de esos es un revuelo porque en la zona no encuentran a nadie que haga los pozos y se arma un lío terrible porque dicen, no, porque este vino y me pifió ya dos, ¿viste? Entonces por ahí están todos muy casados con alguno que tiene un gran índice de acierto. Claro. El tema para mí, no sé, a veces quizás es como cuando uno elige una profesión. Hay gente que desde muy pequeño siente que tiene una capacidad y se la dejan desarrollar en la casa y la educación, que la educación reprime. Y hay otros Claro, que trabajan, es como el jugador que es mediocre, pero entrena. Voy a poner un caso muy conocido que es el de Forlán, el jugador uruguayo, que empezó a patear con las dos piernas, pero no porque fuera zurdo, él era diestro, pero practicaba cuando todos se iban, practicó y después llegó a manejar las dos piernas. Fíjate que para el rival, no saber con qué pierna te va a patear un delantero era una ventaja exquisita. En resistencia para mí lo mismo, y yo creo que la práctica más alguna cualidad es fundamental, porque si vos te dedicas a todo un poco,
y te dicen, mire, tal persona tiene un problema de salud. Yo soy muy cauto con el tema de salud porque me pasó, no con la radiestesia, sino cuando hacía algo de tarot, que tú tienes un compromiso muy importante con la persona que te consulta, porque si ya la persona tiene una enfermedad, es una responsabilidad que yo se la paso al médico. Lo que te puedo decir es que si hay algo acá, por ejemplo, que me marca el péndulo cuando hago el recorrido por el entorno de la persona, consultar al médico, que te hagan una radiografía, y si ese no te la, al otro y al otro. Porque veo mucha gente que a veces hace uso de la terapia radiestésica en salud y es un compromiso muy grande, ¿no? Muy Sí, sí. grande. Todo lo que es salud yo no me meto tampoco para nada. Sí. Estudié, hice algunas pruebas y todo, pero yo no me meto con ese tema tampoco. Siempre lo aclaro. Yo doy pautas generales en base a gráficas que son algunas de Bobis, otras creadas por mí, porque se puede crear, uno puede poner en los casilleros que inventó el físico Bobis lo que tú quieras. Puedes poner de 1000 a 30.000 o 40.000, que me he encontrado unidades Bobis 40.000, y poner en los casilleros los temas que tú quieras y pasar el péndulo de acuerdo a un Ay, criterio sí, tal cual. de menor a mayor, o sea, de muy mala salud, regular, saludable, a fuera de todo peligro. Pero de ahí a actuar como sanador, chao, te lo regalo. Padre Gérula, para ti, ¿qué significó en la Argentina? Porque él quiso armar una asociación en Uruguay y tú sabes lo que le pasó fue de las últimas veces que yo pude hablar con él mediante chat, porque cuando fui al taller a Buenos Aires, yo me enfermo en el buquebús y la que va es mi señora porque me agarré una gripe de novela. Y él me decía que vino a Uruguay, que fue donde se tomó un poco de auge la radiestesia allá por los 90 largos, y quiso fundar una asociación. De hecho, la fundó y después lo terminaron corriendo en Uruguay, de la Asociación de Radiestesistas Uruguayos. ¿Qué Mirá, no, referencia? no, no tengo idea. Vos me preguntabas, yo la verdad que no estudié con Gerula. No, Yo más de leer, creo que el libro, sí, el que siempre, Radiestesia Integral, que es y un muy buen tiene libro, creo. otro, que es una Sí, más tipo manual, que es muy sí, pesado. Muy... creo, yo lo que fue, vi lo del libro. Después tengo mucha gente que viene a hacer el curso conmigo, que viene de lo de Gerula. Eso sí, tengo un montón de gente que viene de lo de Gerula. Pero la verdad es que yo, más que utilizar el diagrama, que me parece que está muy bueno, el diagrama que él utiliza para las geopatías, no te puedo decir porque la verdad que no lo conocí, no conozco su lugar. eh, la verdad que no puedo hablar porque no, no conozco nada, mucho más que no conozco de él. No, está bien, no, porque él habla de esa asociación y uno de mis primeros contactos fue que recibí este sobre de la Asociación de Estados Unidos que se reúnen en Vermont todos los septiembres de cada año, porque está en el gran libro de la radiestesia de Christopher Beard, que fue el creador de la historia secreta de las plantas, y me enganché ahora y me desilusionó por completo porque lo han abierto tanto y Ah, hay tantas orientaciones, no ya esotéricas, mágicas. Y mm, yo siempre le digo a la gente que me sigue, no somos magos, somos simplemente alguien que, llevado por algún efecto intuitivo, quiere conocer primero las energías en general, pero a su vez, no sé si coincidirás conmigo, tú te vas conociendo también, vas haciendo un proceso de evolución en donde yo ahí sí pongo lo que dice de la Rosa, español él, que tú abres ese canal que estaba cerrado, que es extrasensorial, que algunos llaman malamente paranormal. Pero la radiestesia tiene mucho más que eso, porque siempre les digo, no hagan adivinación del futuro con la radiestesia, porque no es para eso. ajá.
es para desarrollar, captar, mejorar, primero tu casa. Yo no tengo cursos, no hago cursos y me niego un poco a hacer cursos porque creo que primero no tengo paciencia, no tengo en mi entorno acá, yo vivo en Talete hace 40 y pico de años, lo más cerca que tengo es un radiestesista que está a 100 kilómetros de Minas, pero no tengo paciencia para este, tener alumnos cautivos. Sí, en el canal me ha gustado porque la gente lo toma y sigue, a veces me manda sus experiencias, a veces no. Dar orientaciones generales y después cada uno me cuente su experiencia, porque cada uno empieza de una manera diferente, mide de una manera diferente, pero de repente llega al mismo resultado. Quiere Sí, sí, decir que totalmente. aquello que yo estudié en psicología se produce en lo que Carl Jung dijo: sacamos nuestra información de el inconsciente colectivo, Sí, información sí, yo universal. creo lo mismo y sí, alguna vez yo en algún programa dije, vos siempre digo lo mismo, pero vos habías sacado también otra frase que la saqué de vos, que siempre digo, como dice acá el colega de Uruguay, Pagola, que pescamos en el inconsciente colectivo. Y, y sí, sí, creo que se trata de eso, se trata de eso. Muchas de las cosas muchos de los fenómenos o de las cosas que incluso vi y presencié en parapsicología, científica, ¿no? No parapsicología de lo que se conoce comúnmente. Recuerdo que sí tiene mucho que ver con el inconsciente colectivo. Sí, sí, muchísimo. Bueno, quería simplemente hacer este intercambio donde no te voy a pedir que me des ninguna referencia, pues ya me lo hiciste de algún radiestesista que sea de referencia, porque siempre es bueno aprender de los que empezaron antes, de los que se especializaron. Y hay muchas anécdotas que vienen en el gran libro de la radiestesia de cómo alguien que sabía radiestesia encontraba a un barco perdido, a un compañero que estaba en una situación especial y no se lo encontraba, y de cómo en la guerra de Vietnam, para descubrir todo lo que los vietnamitas le habían puesto a los americanos, adelante iba un radiestesista detectando posibles bombas que le habían puesto en Tal el cual. suelo. Esto se utiliza más de lo que la gente cree. Al igual que la gente que tiene más capacidad de desarrollar extrasensorial que la aplica de otra forma, es lo mismo. Todo esto se utiliza muchísimo, nada más que se utiliza más que nada en las sombras. Y si no se utilizan las sombras, cosa que hoy en día hay más conocimiento de las cosas, si no se utilizan las sombras, pasa inadvertido porque la gente misma pone un... Fíjate hoy la desclasificación que hay del tema OVNI, que es enorme, que ha llegado a los congresos de todo el mundo, pero sin embargo la gente no le presta mucha atención al común de la gente, porque ya está como negado el tema y no puede ser. Y bueno, y lo mismo pasa con esto. Creo que sucede algo parecido con esto, con todo lo que es no es la vida cotidiana y de lo que podemos hacer. Eh, Incluso, mira, fíjate una cosa, yo tuve la oportunidad con Juan Jimeno, que es un gran referente de la parapsicología de acá Argentina, de la Escuela de Parapsicología, tuve la oportunidad y lo tengo filmado. Teníamos una persona que tenía una gran habilidad para levantar mesas, para hacerlo de las mesas parlantes, pero no por la mesa parlante en sí, que es comunicarse con espíritus y esas cosas de la escuela espírita, sino de que lo podía hacer por motu propio, porque él quería. Y hacíamos, Claro, por inconsciente colectivo también lo hacíamos. Y fíjate que en los protocolos ingleses y de todo el mundo, para hacer levitar una mesa con un grupo, que hay protocolos muy definidos, fíjate que se sugiere empezar con una mesa liviana. Hemos llegado a mover mesas muy pesadas. Pero vos, inconscientemente, por más que estás seguro de que vos sos capaz de hacer eso, eh, hay una parte inconsciente en la que te dice, no, este objeto es muy pesado, no lo voy a poder hacer levitar.
Entonces, eso es es lo que te estaba diciendo, de ese velo que tenemos, de que no queremos ver determinadas cosas. Entonces, nosotros vemos que alguien puede levantar la mesa, la levanta delante nuestro todo, y bueno, decimos, bueno, ahora lo vamos a hacer nosotros, vamos a hacerlo, y sin embargo tenemos que empezar con algo liviano porque nuestra mente no Claro, lo quiere aceptar. Lo mismo les recomiendo con las varillas. Yo tengo unas varillas muy pesadas y grandes de cobre que a cualquier principiante por ahí le costarían que se muevan. Pero yo, viste que no sé, a uno le pasa que con la experiencia, ya las varillas me digo que si son muy livianitas vuelan y es como que se van para atrás muy rápido y uno tiene que esperar a que se claro. acomoden. Entonces yo me Bueno, fui haciendo varillas más pesadas, muy pesadas. Entonces, eso siempre les recomiendo porque la mente que recomiendo que empiecen con algo liviano, porque la mente, como eso es algo que se mueve solo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, claro, eh, mentalmente uno dice, no, esto no se va a mover. Entonces, cuando algo es más livianito, ya se puede. Después sí, después ya cuando uno ya sabe que lo puede hacer, ya sabe que no hay fuerza de los primeros músculo ahí. resultados son los que determinan la... Yo tengo este que es pesadito, ¿tá? Y este Sí, que es liviano, y después que tenés usa un... siempre... Claro. Hay, esto colabora conmigo a veces, no tiene canal, que este muchacho termina, lo mueve tan rápido que yo digo, mira, si vos lo movés así de rápido, no se lo muestres a nadie, porque la gente va a pensar que vos lo estás moviendo. O sea, vos tenés que actuar como si tu mano normalmente estuviera dormida. Y nosotros también en un estado como si estuviéramos en duerme vela. Y después que salga el movimiento para la izquierda, a la derecha o al centro. Esa es la experiencia que puedo dar en lo poco que he practicado. Pero bueno, te agradezco todo este rato en el que no sé si tú usas dispersores para cuando haces una detección en algún hogar. Y uso los dispersores, como te decía, el de Gerula, porque la verdad que me da muy buen resultado. El de Gerula me Piedras, resulta mucho. ¿no? No, me gustaría después más adelante vamos a hablar para que vos cuentes tus experiencias, que sé que lo hacías con mármol, con granito también, pero yo la verdad es que lo que más probé, y no tuve mucho tiempo de probar muchas cosas más, con el dispersor de Gerula, que la verdad que me funciona fenómeno, Pero funciona bárbaro. el dibujo que él da plastificado, Claro, claro, sí, ese diagrama que es de él, la verdad que funciona fenómeno. a mí no me funcionó. Y hace años, viste, que yo aprendí con eso también, en otro lado, y bueno, y enseño eso hace mucho tiempo. Pero sí, después hay un montón de métodos más, ¿sabes? Después tengo un montón de dispositivos ahí que voy probando, pero no tengo tanto tiempo para probar todo. Pero No, ya aparte ya que, vamos a hablar. como yo siempre digo, las energías no están estáticas. Y como no No, están obviamente estáticas, que no. los dispersores tienen que moverse de acuerdo a cómo se... Yo tengo una vena de agua que me pasa por los pies de mi cama y dos por tres en verano, cuando hay sequía, como el año pasado acá, se ensanchó. Entonces ahí tenés que mover y hacer un repaso como haces una limpieza cada tanto, cada tres, cada Sí. 5 meses. Y últimamente los cruces y todo lo que es las líneas telúricas se están moviendo muchísimo. Se ensanchan más que antes, se mueven, se cambian de lugar, está muy alterada porque está alterada la Tierra. Entonces, bueno, pero por un ciclo natural, ¿no? Está el Obviamente. fenómeno natural, pero ojo, en la Mansa que tú conoces del Uruguay, donde hay muchos más edificios cerca de la playa, yo las encuentro las más cerca, más cerradas, las Ajá. cruces Harman, que sobre la Barra, sobre el lado de la Brava, y manantiales que como hay menos edificios en altura, yo lo atribuyo a los edificios, capaz, Puede ser, que están mucho lo más que vos abiertos. decís. Y puede ser tanto por algo que esté debajo, como puede ser, yo también sostengo lo mismo por la cantidad de hierros y metales que tienen los edificios, lógico. Total, porque Sí, vos haces una autos, intromisión en todo. la tierra que va a afectar. Sí, sí, totalmente, totalmente, sí. Yo creo lo mismo, sí. Don Guillermo, mucha suerte con la nueva era difícil que les toca y nos vemos Sí, en un ya próximo estamos intercambio. acostumbrados, así que estamos acostumbrados, así que ahora hoy me toca seguir laburando hasta las 2 de la mañana más o menos. Creo que vas Así a ver que menos uruguayos que vayan ahí a visitarte.
Ya, por los costos. esperemos que no, y bueno, esperemos volver para allá, porque yo tengo mi familia también allá en Uruguay, y bueno, te estoy queriendo volver hace como 3 años que no, 3, 4 años que no puedo ir. Vení que Así que Uruguay está esperemos precioso. así Gracias que por te todo. mando un abrazo grande Abrazos. y gracias por la Chao, chao. entrevista. Gracias a ti. Abrazo.